Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta semana. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenidos a todos, gracias por recibirnos en su casa. Y en la edición de hoy vamos a continuar acompañando al Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, compartiendo los momentos vitales de esta visita que ha hecho. Y también vamos a rescatar la visita del Papa luego de la Jornada Mundial de la Juventud a Asís, rezando allí en la Porciúncula. También el Ángelus de cada domingo, la audiencia general y su reflexión, todo esto y mucho más aquí en Francisco a Diario. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Durante la JMJ en Cracovia, el Papa Francisco visitó el campo de concentración de Auschwitz y con un fuerte grito en el corazón rezó en la Plaza del Llamamiento. El Papa Francisco llevó un grito silencioso en el corazón y una petición de perdón para el pueblo de Dios al visitar los campos de concentración Auschwitz y Birkenau. El Papa fue a esta localidad polaca que se localiza a 60 kilómetros de Cracovia y que los ocupantes nazistas llamaron en 1939 Auschwitz, el más grande campo de exterminio en la historia de la humanidad. Lo hizo el día en que hace 75 años el franciscano polaco San Maximiliano Kolbe ofreció su vida a cambio de la de otro prisionero. Con un grito en el corazón, el Santo Padre rezó en silencio en la Plaza del Llamamiento, donde Kolbe cumplió su gesto y besó el patíbulo de las ejecuciones. Después, entró en el patio del bloque 11 del ex campo que desde 1947 ha sido transformado en museo y ha sido visitado por más de 30 millones de personas. Saludó y abrazó a sobrevivientes de este lugar, en el que fueron asesinados más de 1 millón de personas, entre las que se encontraron más de 1 millón de judíos. El último le entregó al Papa una vela que Francisco utilizó para encender una lámpara al lado del muro de la muerte, donde fueron fusiladas miles de personas. El Papa rezó por las víctimas del Holocausto y por todas las víctimas del odio y de las guerras. El Papa Francisco entró solo en la celda 18, aquella del martirio de San Maximiliano Kolbe, y se recogió en oración delante de las placas conmemorativas y la vela dejada por Juan Pablo II en 1979. Antes de salir del bloque, escribió una oración en español. Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, ten piedad por tanta crueldad. Posteriormente, el Santo Padre fue al campo cercano de Birkenau, construidos por los nazis, donde se encontraban la mayor parte de las instalaciones de exterminio, como los crematorios con cámaras de gas. El Papa se desplazó por la vía ferroviaria utilizada por los trenes que llevaban los deportados al campo de exterminio. Llegó al monumento de las víctimas de las naciones. Allí pasó frente a las 23 lápidas conmemorativas, cada una en los idiomas de las víctimas, en las que se lee que se han dejado por siempre en ese lugar para que sea un grito de desesperación y una advertencia para la humanidad. Rezó en silencio y dejó una vela encendida. Como lo es habitual en cada viaje apostólico de Francisco, y no fue menor en su visita a Cracovia, en lo que es el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco elige lugares puntuales para visitar. Y en este caso, los niños y los enfermos son su debilidad. En el marco de esta visita se llegó al hospital pediátrico, y esto es lo que compartía.
Después de visitar los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, el Papa Francisco visitó a niños internados en el Hospital Pediátrico Universitario de Cracovia la tarde del viernes durante su visita a Polonia. Este hospital atiende cada año 30.000 niños pacientes y 200.000 en ambulatorio. Al llegar, el Papa fue recibido por algunos niños enfermos con sus padres. Francisco los saludó uno a uno y recibió algunos dibujos de ellos. Queridos hermanos y hermanas, no podía faltar en esta mi visita a Cracovia el encuentro con los pequeños ingresados en este hospital. Los saludo a todos, dijo Francisco. Quisiera poder estar cerca de cada niño enfermo, dijo el Santo Padre, abrazar a cada uno, escuchar a cada uno de ustedes y juntos hacer silencio frente a las preguntas a las cuales no hay respuestas inmediatas y rezar. Jesús, recordó, se da cuenta siempre de los enfermos y los mira como una madre mira al hijo que no está bien y siente moverse dentro de sí la compasión. Cuánto quisiera que como cristianos fuéramos capaces de estar al lado de los enfermos al modo de Jesús, con el silencio, con una caricia, con una oración. Por este motivo, el Papa invitó a poner en el centro de la atención social y política a las personas más necesitadas y multiplicar las obras de la cultura de la acogida, animadas por el amor cristiano, amor a Jesús crucificado. Al finalizar, el Papa animó a los médicos, enfermeros, operadores sanitarios, capellanes y voluntarios. El Señor les ayude, dijo, a cumplir bien su trabajo en este hospital o en cualquiera del mundo. Que el Señor les recompense, que les regale paz interior y un corazón siempre capaz de ternura. Jesús, en vos confío, una frase que más de una oportunidad se nos hace plegaria y que deja de ser una frase para transformarse en una vivencia que renovamos en este año jubilar de la misericordia, un llamado a Dios Padre. Y desde esta frase nos vamos a Francisco, nuestro querido Papa Francisco, quien en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud no pudo dejar de visitar el Santuario de la Divina Misericordia, lugar de oración y sobre todo de llamado. Después que el Papa viviera un Viernes de Cruz durante la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, siguió el Sábado de la Misericordia. Por la mañana, visitó el corazón de la devoción de la Divina Misericordia, el santuario que cada año recibe 2 millones de peregrinos de todo el mundo. En primer lugar, visitó el convento de la Congregación de las Religiosas de Nuestra Señora de la Misericordia, donde vivió y murió Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia. El Papa entró en la capilla donde fue enterrada la santa y permaneció en oración delante de su tumba, frente a la primera imagen de Jesús misericordioso, con la frase escrita: Jesús, confío en ti. Luego, firmó el libro en la capilla en el que escribió: Misericordia quiero y no sacrificio. Después, el Papa saludó desde la terraza del santuario a los jóvenes reunidos en el Prado de las Confesiones. Buenos días a todos ustedes. Dzień dobry wszystkim. El Señor hoy nos quiere hacer sentir más profundamente su gran misericordia. Pan dzisiaj chce, żebyśmy jeszcze głębiej poczuli Jego, doświadczyli Jego miłosierdzia. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestras faltas somos lo peor. Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere Él. Así su misericordia se derrama. On kocha nas jako takich. W ten sposób także Jego miłosierdzie staje się rzeczywistością dla nas. Aprovechemos este día Wykorzystajmy ten dzień, para recibir todos la misericordia de Jesús.
Enseguida, el Papa entró al santuario a través de la Puerta de la Divina Misericordia, templo que fue consagrado por San Juan Pablo II en agosto de 2002. El pasado jueves 4 de agosto, en el marco del 8º centenario del Perdón de Asís, esta fecha que recordamos, fecha en que Francisco pidió la indulgencia a Honorio III, allá por el año 1216. En el marco de esta conmemoración, el Papa Francisco peregrinó hasta este lugar, a la Catedral de Santa María de los Ángeles, y oró en la Porciúncula, un lugar de reflexión, de meditación, y donde dejó allí los rostros de tantos jóvenes y de tantos niños, hombres y mujeres del mundo. Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, prima di tutto le parole che, secondo un'antica tradizione, San Francesco pronunciò proprio qui, davanti a tutto il popolo e ai vescovi. Voglio mandarvi tutti in paradiso. Cosa poteva chiedere di più bello il poverello di Assisi se non il dono della salvezza, della vita eterna con Dio e della gioia senza fine che Gesù ci ha acquistato con la sua morte e resurrezione. Il paradiso, d'altronde, che cos'è se non il mistero di amore che ci lega per sempre a Dio, per contemplarlo senza fine. Forse San Francesco, quando chiedeva a Papa Onorio III il dono dell'indulgenza per quanti venivano alla Porziungola, aveva in mente quelle parole di Gesù ai discepoli. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto, vado a casa a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Quella del perdono è certamente la strada maestra da seguire per raggiungere quel posto in paradiso. Perché dovremmo perdonare una persona che ci ha fatto del male? Perché noi, per primi, siamo stati perdonati. E infinitamente di più. La parabola ci dice proprio questo. Come Dio perdona noi, così anche noi dobbiamo perdonare chi ci fa del male. Sappiamo bene, infatti, che siamo pieni di difetti e ricadiamo spesso negli stessi peccati. Eppure Dio non si stanca di offrire sempre il suo perdono ogni volta che lo chiediamo. È un perdono pieno, totale, con il quale ci dà certezza che nonostante possiamo ricadere negli stessi peccati, Lui ha pietà di noi e non smette di amarci. Il perdono di Dio non conosce limiti, va oltre ogni nostra immaginazione e raggiunge chiunque nell'intimo del cuore riconosce di aver sbagliato e vuole ritornare a Lui. Dio guarda al cuore che chiede di essere perdonato. Il problema purtroppo nasce quando noi ci troviamo a confrontarci con un nostro fratello che ci ha fatto un piccolo torto. Quando siamo noi in debito con gli altri e pretendiamo la misericordia. Quando invece siamo in credito, invochiamo la giustizia. Non è questa la reazione del discepolo di Cristo e non può essere questo lo stile di vita dei cristiani. Gesù ci insegna a perdonare e a farlo senza limiti. Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7.
Chiediamo a San Francesco che interceda per noi, perché mai rinunciamo ad essere umili, segni di perdono e strumenti di misericordia. La alegría y el dinamismo de los jóvenes y tanto peregrinar ameritan una pausa, ameritan un descanso. Quédate con nosotros porque hay mucho más Francisco a diario. Su amor por los demás lo llevó a cruzar ríos. Su santidad, el océano. En agosto premiamos tu solidaridad. Participá del concurso Viajá a Roma con Brochero. Ingresá a radiomaria.org.ar o llama al 0810-777-7777. Déjanos una cualidad del cura gaucho y ganá la chance para vos y un acompañante. Bases y condiciones en radiomaria.org.ar. Alfajores Cura Brochero. Un alfajor que te hace bien y hace bien. Antes de la oración del Ángelus del primer domingo del mes de agosto, el Papa Francisco, junto a miles de fieles peregrinos venidos de distintos lugares del mundo, allí en la Plaza San Pedro, profundizó sobre las diferentes imágenes que el Evangelio del día nos proponía, en las que Jesús hacía mención a cuál debe ser nuestro comportamiento a seguir en vistas de nuestro encuentro final con Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina del Vangelo, Gesù parla ai suoi discepoli dell'atteggiamento da assumere in vista dell'incontro finale con Lui e spiega come l'attesa di questo incontro deve spingere ad una vita ricca di opere buone. Tra l'altro dice: vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. È un invito a dare valore all'elemosina come opera di misericordia, a non riporre la fiducia nei beni effimeri, a usare le cose senza attaccamento ed egoismo, ma secondo la logica di Dio, la logica dell'attenzione agli altri, la logica dell'amore. Noi possiamo avere tante cose, essere tanto attaccati al denaro, averne tanto, ma poi alla fine non possiamo portarli con noi. Ricordatevi che il sudario non ha tasche. E l'insegnamento di Gesù in questo Vangelo prosegue con 3 brevi parabole sul tema della vigilanza. Questo è importante, la vigilanza, essere attenti, essere vigilanti nella vita. La prima è la parabola dei servi che aspettano nella notte il ritorno del padrone. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. E la beatitudine dell'attendere con fede il Signore, di tenersi pronti in atteggiamento di servizio.
Egli si fa presente ogni giorno, bussa alla porta del nostro cuore e sarà beato chi gli aprirà, perché avrà una grande ricompensa. Infatti il Signore stesso si farà servo dei suoi servi. È una bella ricompensa. Nel grande banchetto del suo regno passerà lui stesso a servirli. Con questa parabola ambientata di notte, Gesù prospetta la vita come una veglia di attesa operosa che prelude al giorno luminoso dell'eternità. Per potervi accedere bisogna essere pronti, svegli, impegnati al servizio degli altri, nella consolante prospettiva che, di là, non saremo più noi a servire Dio, ma Lui stesso si accoglierà alla sua mensa. A pensarci bene, questo accade già ogni volta che incontriamo il Signore nella preghiera, oppure nel servire i poveri e soprattutto nell'Eucaristia, dove Egli prepara un banchetto per nutrirci della sua parola e del suo corpo. La seconda parabola ha come immagine la venuta imprevedibile del ladro. Questo fatto esige una vigilanza. Infatti, Gesù esorta: tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Il discepolo è colui che attende il Signore e il suo regno. Il Vangelo chiarisce questa prospettiva con la terza parabola, l'amministratore di una casa dopo la partenza del padrone. Nel primo quadro l'amministratore esegue fedelmente i suoi compiti e riceve la ricompensa. Nel secondo quadro l'amministratore abusa della sua autorità e percuote i servi, per cui al ritorno improvviso del padrone verrà punito. Questa scena descrive una situazione frequente anche ai nostri giorni. Tante ingiustizie, violenze e cattiverie quotidiane nascono dall'idea di comportarci come padroni della vita degli altri. E noi abbiamo un solo padrone che anche non gli piace di chiamarsi padrone, gli piace che le diciamo padre, ma noi siamo servi, peccatori tutti, figli, ma Lui è l'unico Padre. Gesù oggi ci ricorda che l'attesa della beatitudine eterna non ci dispensa dall'impegno di rendere più giusto e più abitabile il mondo. Anzi, proprio questa nostra speranza di possedere il regno dell'eternità ci spinge a operare per migliorare le condizioni della vita terrena, specialmente dei fratelli più deboli. La Vergine Maria ci aiuti ad essere persone e comunità non appiattite sul presente, o peggio, nostalgiche del passato, ma protesse verso il futuro di Dio, verso l'incontro con Lui. Nostra vita e nostra speranza è Lui. Vivan este año extraordinario de la misericordia promoviendo la cultura del encuentro y reconociendo la presencia de la carne del Señor, especialmente en los más pobres y desvalidos. Este es el mensaje que dejaba el Papa Francisco en la catequesis del miércoles pasado
a todos los fieles allí presentes en la Plaza de San Pedro. Lo vemos. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar nos muestra a Jesús que, movido por la ternura ante el dolor de la madre viuda que lleva a enterrar a su único hijo, hace el milagro de resucitar al joven, restituyéndolo vivo a su madre. Jesús, en la puerta del pequeño poblado de Naín, no se queda indiferente frente a las lágrimas de la mujer, sino que, lleno de misericordia por su sufrimiento, la consuela y actúa. Durante este jubileo sería bueno recordar lo ocurrido en la puerta de Naín, porque sabemos que pasar por la puerta santa es dirigirnos a la puerta del corazón misericordioso de Jesús, que como al joven difunto nos invita a levantarnos y nos hace pasar de la muerte a la vida. Él, con su ternura y su gracia, quiere también encontrarse con nosotros y darnos vida abundante. Llegamos a la puerta santa para presentar a la misericordia del Señor la propia vida, con sus alegrías y sus sufrimientos, con sus proyectos y sus caídas, con sus dudas y sus miedos, porque sabemos que es la puerta del encuentro entre el dolor de la humanidad y la compasión de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España, Latinoamérica y Guinea Ecuatorial. Que Jesús nos conceda el don de su gracia para que aprendamos a ser misericordiosos y atentos a las necesidades de nuestros hermanos, recordando que la misericordia es un camino que sale del corazón, pero tiene que llegar a las manos, es decir, a hacer obras de misericordia. Muchas gracias. Y ya llegando al final de esta jornada, de este programa, agradecemos especialmente a nuestro equipo de producción por este tercer domingo de lo que ha sido esta cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud, para que vos no te la pierdas, para volver a revivirla y, por qué no, para irnos de viaje. Bueno, hablando de irnos de viaje, yo voy preparando mis valijas, espero que lo estés haciendo vos. ¿En serio? ¿Nos vamos de viaje? Vamos a viajar, si vos querés, podés viajar a presenciar en octubre la canonización del cura Brochero allí en Roma. ¿Cómo? Participando de este concurso, A Roma con Brochero. Lo organiza Radio María. Exactamente. ¿Y cómo te podés inscribir? ¿Cómo son las condiciones, los requisitos? www.radiomaria.org.ar. Es muy fácil y vos podés ser el ganador. Y también hay otra vía de comunicación, por si no sos asiduo a las redes sociales. También tenemos una línea telefónica 0810 7 veces 7. 0810 7 veces el número 7 para que puedas llamar, para que puedas sumarte y participar. Desde cualquier lugar del país. Sí, con llamada de un costo local. Así que bienvenidos a esta opción. Modos de comunicación también para poder volver nuevamente a ver este programa allí en Facebook. Podés encontrar preguntas, podés participar y también, esto quería decir, en YouTube. Búscanos como Francisco a Diario. Ceci, nos encontramos la próxima semana. ¿En dónde? Aquí en Francisco a Diario.